Pasamos al punto sexto del orden del día, moción del Grupo PSOE Regionalista solicitando la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Sí, gracias. El decreto se llama Medidas Urgentes de Racionalización. Nosotros sabemos que es perfectamente un recorte en toda regla a uno de los pilares del estado del bienestar de este país, que es la educación pública y de calidad. Se pretende recortar 3.000 millones de euros en gasto público en educación, lo que ha hecho que la semana pasada hemos visto cómo hemos llenado tanto Cáceres como Badajoz de protestas, una de las protestas más multitudinarias que se recuerda en esta comunidad autónoma, precisamente contra la derogación de este Real Decreto que atenta gravemente contra la educación pública. Entre las principales consecuencias que van a tener que sufrir no los docentes, que también, sino fundamentalmente nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros chicos, nuestras chicas en Extremadura, por culpa de la aplicación de este recorte, pues va la grave reducción y drástica reducción del número de profesores. Solamente se tienen cifras estimativas de que en nuestra comunidad autónoma se irán al paro más de 1.000 profesores y profesoras. Hay que recordar que el colectivo tanto del magisterio como de muchos profesores son colectivos bastante especializados y cualificados, pero para desarrollar su trabajo en el ámbito de la educación. Si estos interinos y estas interinas se van al paro, se van a quedar en el paro, porque un maestro lo que quiere hacer es enseñar y dar clases. Si desde luego recortamos en más de 1.000 el número de interinos, tendremos 1.000 nuevos parados y además difíciles de insertar en otro sector económico. Por otra parte, estamos hablando también de aumentar el número de niños y de niñas que vamos a meter en nuestras clases, pasando la ratio, el número de niños que hay en cada aula, de 27 a 30 en primaria y de 30 a 36 en secundaria. Y yo aquí he escuchado en este punto toda la demagogia del mundo habido y por haber. Indudablemente no es discutible, o yo pienso que cualquiera que niegue esto está absolutamente engañándose, el hecho de que aumentar el número de niños por clase no merma la calidad de la enseñanza. Eso no hace falta ser muy listo, ni muy inteligente, ni siquiera conocer la docencia para saber que donde caben 30, ahora caben 36, pues es indudable que el mismo profesor no le va a poder destinar la misma atención a esos niños. Y fundamentalmente los niños que van a sufrir son los niños con dificultades en el aprendizaje y en la enseñanza, los alumnos con necesidades educativas especiales, esos niños que tienen el mismo derecho a estar dentro de un sistema educativo reglado, de calidad, gratuito y universal. Indudablemente, si un maestro tiene que atender a 7 muchachos más, pues el muchacho que tenga más dificultades para aprender a leer o aprender a sumar o a restar, pues o bien sus padres tienen la suerte de poder pagarle unas clases particulares, el padre que tenga esa posibilidad, o indudablemente estamos condenando a esos niños al fracaso escolar. Por tanto, lo único que vamos a conseguir es subir la cifra de fracaso escolar. Por otra parte, el hecho de aumentar las horas lectivas que tienen que impartir los profesores de secundaria va a incidir en la reducción de las plantillas de profesores, va a incidir en que se disminuyan apoyos, en que se disminuyan desdobles y, en resumen, en que se disminuya la calidad del sistema educativo. Además de todo esto, este recorte llama más la atención en Extremadura cuando todos nos hemos vanagloriado de que no hace mucho tiempo, hace apenas un año y poco, se aprobó una ley de enseñanza en Extremadura, una ley pionera que fue aprobada por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que eran las dos fuerzas políticas que tenían representación en la entonces llamada Asamblea de Extremadura, que fundamentalmente perseguía buscar la calidad de la enseñanza. Y así, en su artículo 56.2, recogía, como digo, aprobado por el PP y aprobado por el PSOE, que la Consejería competente en materia de educación apoyará el desarrollo de estas funciones a través de las medidas de mejora profesional y personal del profesorado, para lograr un mayor reconocimiento social de su labor, y a tal fin tendrá la consideración de autoridad académica y magistral. Con lo cual lo que se pretendía era, de alguna manera, poner en valor la función que hacen todos los docentes en Extremadura.
mientras que hemos asistido perplejos últimamente al descrédito y al desprestigio que se está llevando a cabo por parte tanto del Partido Popular como de ciertos medios. Lo único que nos preocupa a los profesores extremeños es tener que trabajar 2 horas más, cuando, como digo, eso es lo menos importante. Lo más importante es dignificar una profesión que se encarga de formar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a la gente que en el futuro inmediato tiene que designar y regir lo que va a pasar en este país. No podemos, por tanto, permitir que se recorte en educación, como digo, y que 3.000 millones de euros sean recortados en educación justamente 2 semanas antes de que a Bankia se le insuflen 23.500 millones de euros, que traducidos a pesetas son 4 millones de pesetas, o sea, lo que todos conocíamos como 4 billones de pesetas. Si no hay dinero y hay que apretarse el cinturón, nos lo apretaremos todos. Lo que no se pueden apretar el cinturón son nuestros hijos, y apretarse no solo el cinturón, sino la silla, para estar con más niños en clase y a cambio darle a Bankia 23.500 millones de euros. Muchas gracias. Muy bien. Don Carlos González, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. El PSOE, el Partido Socialista Regionalista, presenta una moción en contra de los recortes en educación, ya que no pueden consentir una medida de este tipo y por eso se rasgan las vestiduras y se quedan al borde de la flagelación. No pueden quedarse impasibles ante una medida antisocial de este calibre, ya que siempre han reaccionado así. ¿O no? ¿O no? Echemos la vista atrás, aunque aquí nos encontramos con un problema dentro del Partido Socialista Regionalista: la amnesia política temporal. Todo lo acontecido antes del 22 de mayo, 22, que no 21 de mayo del año pasado, no consta en ninguno de sus archivos. No vamos a hacer mención a cuando ellos metieron dinero a los bancos, porque bueno, es un síntoma de la tan mencionada amnesia política temporal. Pero sí es verdad que si tiramos de hemeroteca reciente, encontramos lo siguiente. 12 de enero del año 2011, periódico El País, titular: la educación española tendrá 1.800 millones menos que el año anterior. La mayor bajada se dará en Extremadura, Galicia y La Rioja. Ahora, por supuesto, vestiremos ese recorte con lo que queramos, pero una cosa es cierta: el Partido Socialista Regionalista no presentó ninguna moción. No presentó ninguna moción. 1 de febrero del año 2011, El País. Titulares: Bruselas censura los recortes del gasto educativo en España. Más titulares: el abandono escolar duplica la media europea y condena a jóvenes al paro. Ninguna moción al respecto. Estos recortes afectaban a becas, transporte, formación del profesorado, actividades extraescolares y etcétera, etcétera, etcétera. El problema de la educación en España es más profundo y tiene que ver con la calidad de la educación. Con la LOCSE fuimos para atrás como los cangrejos. Bajo el gobierno de José María Aznar, el Partido Popular promulgó la LOCE, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que pretendía reformar y mejorar la educación en España, aportándole más calidad. Pero llegó el Partido Socialista, con el señor Zapatero al frente, y la derogó. Y cambió la LOCE por la LOE. Le quitó el término de calidad. Y así nos encontramos. Para explicar este punto, la moción del Partido Socialista Regionalista sobre educación viene que ni pintada. Entiendo que esta moción, antes de presentarse en el ayuntamiento, por lo menos ha pasado por 2 manos. La ha estudiado quien la defiende y la ha supervisado el portavoz del grupo, que es quien la firma. Incluso posiblemente por más gente. Pues bien, la moción está llena de falta ortográfica. Está llena de falta ortográfica. Nos comemos signos de puntuación, nos comemos tildes, falta de concordancia entre el género y el número en frases,
bastante completito, bastante completito. Pero es nuestra triste realidad. Es nuestra triste realidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, cada 3 años realiza el informe PISA, informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Cada estudio... En estos 3 apartados siempre tenemos por encima a Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Estonia. Esto es muy significativo porque todos y cada uno de estos países tienen ratios, los tan comentados ratios, más altos que nosotros. Y aún así, tienen grados de rendimiento académicos superiores a los nuestros. Como vemos, los ratios no son tan importantes. Lo que sí es importante es que la tasa de abandono escolar en España es el doble que en la Unión Europea. El doble. Es una cifra demoledora, demoledora. La solución no está en que los estudiantes no puedan repetir los cursos impares o que aprobar las asignaturas cada vez sea más fácil. Esa política del Partido Socialista no funciona. Y como se puede apreciar, en educación también estamos en números rojos. Números rojos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, por favor, doña Piedad? Sí, por cerrar con cierta paciencia, paciencia no miento, que luego cada vez que me equivoco se aprovecha para remachar que me he equivocado. Con perplejidad, porque acaba de dejar usted a mis compañeros de gremio que no hay por dónde cogerlo, pobrecillo. Pobrecillo, o sea, la educación es un desastre. Es un desastre. Los niños no saben nada, los profesores no saben nada, el informe PISA, esto es un desastre. Pues mire usted, señor Jariego, no. Y bien alto, no. Yo defiendo la enseñanza pública no solo porque soy una trabajadora de la pública desde hace 16 años, sino porque conozco a mis compañeros y a mis compañeras y sé que se dejan la piel en las aulas, día a día. Y a mí no me venga con análisis catastrofistas de si la educación está mejor o peor por la LOSE, por la LOCE, por la LOE, por la LOPECE o por la LOCDE. A lo mejor lo que no había es que haber cambiado tanto las leyes. En eso sí voy a estar yo con ustedes de acuerdo. Y lo que hay que es buscar una ley de consenso y que no se modifique. Pero yo le digo que ningún favor se le hace a la educación cuando se le recortan, después de haber recortado en el presupuesto de diciembre, se le vuelven a recortar adicionalmente. Se le ha recortado por segunda vez a la educación. ¿Cómo vamos a presentar nosotros una moción cuando estamos gobernando? Sea usted un poco serio, hombre, sea un poco serio y no me hable usted a mí de presentar mociones cuando nosotros estamos gobernando. Lo penoso y lo lastimoso es que en esta querida comunidad autónoma, los niños que ahora están en las aulas, ya veremos si pueden ir o no pueden ir a la universidad. Ya veremos si tienen o no tienen becas. Ya veremos qué carreras podrán cursar, porque al final el Partido Popular la educación es una cuestión de números. Y lo último es que según el número de alumnos mantendremos o no carrera. Y por ejemplo, la carrera de enología, que aquí en Extremadura no vale para nada, sobre todo en Tierra de Barro, ¿para qué queremos gente que estudie y que haga vinos? Esa la quitamos, que tiene poca gente. O sea, aquí estamos mirando una cuestión económica. Y la educación es una inversión de futuro, no es una cuestión de números, ni de líneas rojas, ni de narices en vinagre. Es una cuestión de pensar en el futuro de nuestros hijos, de los suyos también, Y yo quiero que mis hijos por lo menos tengan la posibilidad de elegir si quieren estudiar una carrera o no, como la tuve yo gracias a una beca, si no tampoco hubiera estudiado. Lo de echar la vista atrás, señor Jariego, ya es que está empezando a ser un mensaje machacón y cansino. Porque tanto mirar por el retrovisor nos vamos a dar con el árbol que tenemos delante. Tanto miramos para ver el coche que viene detrás, que el que tenemos ahí no lo estamos viendo. Y el porrazo ya se lo vaticino yo que va a ser monumental. Y el coche va a quedar siniestro total. Más paro, más parálisis, recortes en educación, recortes en sanidad. ¿Ustedes se acuerdan de la campaña electoral de las elecciones del 20N? ¿Ustedes se acuerdan de lo que decía el señor hoy presidente del gobierno, Mariano Rajoy? Yo no se lo puedo enseñar en papel, no me lo he traído.
Pero vamos, los que estamos aquí nos acordamos. No recortaremos en educación y en sanidad. No recortaremos en educación y en sanidad. Primera medida, 10.000 millones menos para la educación y para la sanidad. Por desgracia, también hay retrovisores ya para ustedes. Ya los hay. Y ya se está poniendo de manifiesto la incoherencia absoluta que han tenido, que han dicho que no iban a hacer una cosa y han hecho justo la contraria. Han recortado en educación, han recortado en sanidad, han subido el IRPF. A los profesores nos han bajado el sueldo. Nos han bajado el sueldo, señores. ¿Por qué? Porque si yo doy 2 horas más de clase, por el mismo precio, yo gano menos. Si trabajo más horas por el mismo dinero, me están rebajando un 3% mi salario. Y además, tengo que atender a más alumnos por el mismo dinero. Luego me estáis rebajando el salario más del 3%. Aparte, como digo, de mermar la calidad de la enseñanza. Y la última ya ocurrencia del señor Monago ha sido la de que vamos a mandar a los profesores jubilados a dar clases en las aulas extremeñas. Dios mío, vamos a ser serios. O sea, resulta que vamos a mandar a 1.000 chicos jóvenes al paro, a 1.000 chicos jóvenes, a 1.000 interinos al paro, para que los jubilados que tienen todo el derecho del mundo a tener su jubilación en paz, que han cotizado y han peleado para eso, no. Rescatamos a los jubilados. Bueno, primero Monago le dijo a Francino que no, pero ya estaba colgado el recorte el mismo día, luego tuvimos que hacer una nota de prensa por la tarde para no quedar mal al Monago. Y ahora ya dice que no, que eso se estaba estudiando pero ya no está. Sí, sí, lo cierto es verdad es que había un decreto preparado para que los compañeros jubilados volvieran a las aulas. Y a cambio, a los jóvenes interinos los dejamos en su casa y en paro. Yo insisto, hay temas sociales con los que no se puede jugar. Y desde luego nuestro partido va a seguir defendiendo que la educación no es una moneda de cambio para salir de la crisis. Es justamente la única medida y el único camino que tenemos para salir de la crisis, invirtiendo en nuestros jóvenes para poder tener un progreso más positivo y desde luego una esperanza en el horizonte menos negra de la que tenemos ahora mismo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la votación. Grupo Partido Popular. Bueno, teniendo en cuenta las incongruencias de la moción y la falta de opciones y alternativas que no se aportan, nos vemos obligados a rechazarla y decir que... Por favor, se ciña a la votación. Cuando abrimos el turno de votación ya hemos tenido una intervención, don Carlos González. ¿No? Efectivamente. No. Muy bien. Grupo PSOE Regionalista, por favor. Sí. Grupo Izquierda Unida, por favor. Sí. Muy bien. Punto 7 del orden.